Muy, pero muy buenos días, amados hermanos. Gracias por acudir a este tiempo y hoy tengo varias preguntas que hacerle. ¿Se puede confiar en Dios? ¿Se puede confiar en alguien que no conocemos? Quiero hacer pensar y reflexionar. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Le conoces? Si no, pues acompáñame en este devocional porque vamos a conocer a Dios en un versículo que es muy común, muy famoso, muy conocido y que hasta muy seguramente te lo sabes de memoria. Es Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero antes que nada vamos a orar. Señor, bueno, gracias Padre por tu palabra porque a través de ella te podemos conocer, contemplar y saber cuáles son tus propósitos, tus atributos, tus cualidades, Señor. Oramos dándote a ti la gloria y las gracias por siempre en Cristo Jesús. Amén. En la Biblia vemos que el primer versículo contesta una pregunta que los niños hacen a sus padres, que los niños hacen a sus profesores muy seguramente, y es ¿quién creó a Dios? Y nota que el primer versículo de la Biblia no dice Dios fue un ser creado, ni cómo fue su creación, no, sino que da por sentado que Él existe. Categóricamente dice, Dios, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos en el primer versículo. Ahora vamos a conocer varios atributos de Dios y características de Dios que están en este primer versículo, pero que también tienen que ver con nosotros como creyentes. Ahora, lo primero que comienza aquí diciéndonos es que Dios es el creador, el causante de todo lo que nosotros vemos. Él es el creador y cuando hablamos del creador, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Nuestra mente vienen los inventos, las cosas que de pronto nosotros podemos tener, como este celular en el cual yo me estoy grabando, como el computador que estás usando, este cuaderno que tengo aquí en mi mano, y una cantidad de cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor y que sabemos alguien las creó. Pero cuando la Biblia menciona en este primer versículo, en el principio creó, ese verbo crear habla de hacerlo de la nada. Cosa contraria a los inventos humanos, que los inventos humanos son modificaciones o son cosas que toman materiales, así como tal vez este bombillo, que es, ya ahora son plásticos, anteriormente eran de vidrio, y toman algunos materiales que ya existen, los modifican y genera estos inventos que son muy útiles para nosotros y para nuestra vida. Pero en la Biblia vemos que Dios creó todo de la nada. Dios es el causante de todo. ¿Qué aprendemos de Dios? Entonces, para crear algo, si pensamos en señor Edison, que inventó la bombilla, el señor Bell, que con el celular, con el teléfono y todas estas cosas, decimos, wow, qué persona tan inteligente. Es muy inteligente, es muy sabia, muy entendida. Pero cuando vemos al creador de absolutamente todas las montañas, los cielos, el universo, pues tenemos que llegar a la misma conclusión. Dios es supremamente inteligente, un ser todopoderoso, un ser que todo lo conoce. ¿Qué más aprendemos de Dios? ¿Qué es lo que crea? Vamos a ir al texto y a mirar qué es lo que crea Dios en el versículo 1. Entonces, dice, en el principio creó Dios los cielos. Y cuando habla de los cielos, estamos hablando del espacio. Entonces, Dios es el creador del espacio. Pero dice también que creó la tierra. Cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de la materia. Y hay una tercera cosa que está implícita allí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que está implícito que también Dios creó es el principio. Y cuando hablamos del principio, hablamos del tiempo. Entonces tenemos espacio, materia y tiempo. Tres cosas que Dios crea que sin ellas no existiría absolutamente nada. Ahora, cuando yo tomo en mis manos un celular, un smartphone, un computador o este simple bombillo, yo digo que este bombillo es mío, me pertenece, yo lo creé, yo lo inventé, de manera que yo, como creador, soy su dueño y soy totalmente superior al objeto creado. Si yo pienso en esa superioridad entre el creador y el objeto creado, debo pensar y llegar a la conclusión, listo, si Dios creó el espacio, Dios es superior al espacio. ¿Y cómo nos presenta la Biblia a Dios? Nos presenta que Dios
es omnipresente, que Dios está en todo lugar, que el espacio no le limita a Él. Dios, así es un Dios superior al espacio. ¿Qué más aprendemos? Dios creó la tierra, por lo tanto creó la materia. Entonces Dios es superior a la materia. Y Juan capítulo 4, versículo 24 nos habla que Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual de manera que la materia no lo limita. También vemos que Dios crea el tiempo. El tiempo está ligado y afectado para todo lo que tiene materia. Dios es espíritu, por eso no tiene una afectación por el tiempo. Y si Dios no tiene una afectación por el tiempo, la Biblia nos muestra desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, un Dios eterno. Por eso es que nadie lo creó, porque Él es eterno, siempre ha existido. Entonces, es lo que nosotros tenemos de Dios. Tres atributos, que es omnipresente, que es espíritu y también que es un Dios eterno. Ahora, también para pensar en ese ser creador, entendemos que es un Dios que todo lo sabe porque vemos diseño, vemos orden, no está todo caótico el universo ni todo lo creado, sino hay un orden establecido por Dios. De manera que también podemos pensar en la inteligencia, en la sabiduría y el supremo conocimiento de nuestro creador. Y también, ¿quién puede crear algo de la nada? Decimos, wow, esta persona es muy inteligente, la que creó esto, pero cuando llegamos al creador de las montañas, de las plantas, de nuestro cuerpo y la complejidad de las cosas que podemos hacer, ver, debemos pensar, wow, Dios también, nuestro creador, es todopoderoso, porque vemos su obra creada y pues realmente es maravillosa. Entonces nosotros también como seres humanos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Fuimos pensados, diseñados y formados por Él. Así que los atributos de Dios, su omnipresencia, vamos a ver que Dios es espíritu, que Dios es eterno, que Dios es todopoderoso, también tienen que ver conmigo. Si tú has creído en Cristo como único y suficiente Salvador, vamos a analizar tres cosas que como hijos de Dios, los atributos de Él tienen que ver con nosotros. Vamos a pensar en la omnipresencia, en que Dios está en todo lugar. Entonces, si tú eres creyente, la Biblia dice que eres templo del Espíritu Santo, de manera que la misma presencia de Dios está habitando y morando en cada uno de sus hijos. Entonces, a donde yo vaya, conmigo está el Espíritu Santo si yo he creído en Cristo porque soy templo del Espíritu Santo. Ahora Él hace una labor allí de sellarme, me da dones, me santifica, en todo este proceso me equipa para decir no al pecado. Y yo puedo experimentar la presencia del Dios Todopoderoso en mi vida si he creído en Cristo como único y suficiente Salvador. Pero no son los únicos beneficios que tenemos. También debemos pensar allí en la Gran Comisión. Mateo 28, versículos 19 y 20, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que fuéramos, hiciéramos discípulos a todas las naciones, Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo nos acompaña. La presencia de Dios mismo nos acompaña. Jesús mismo está con nosotros. De manera que tú no puedes estar de pronto en una situación en que digas, uy, estoy solo, nadie me entiende, ay, no, me siento totalmente vacío y solo. No podemos decir eso si tú has confiado en Cristo porque el Espíritu Santo está contigo, la presencia de nuestro Señor Jesucristo está contigo y no nos dejará ni nos desamparará, sino estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces no tenemos excusa para decir, estoy muy solo, porque el Dios omnipresente está y nos acompaña a cada uno de nosotros. El salmista en el Salmo 139 pensó en todas estas cosas y les dejo de tarea para que puedan examinar el Salmo 139. Él dice, ¿qué hago con un Dios omnipresente? ¿A dónde me puedo esconder de Él? Si voy hasta lo más último del mar, allí estás tú. Si subiera a la montaña más alta, si bajo a la cueva más profunda, allí me guiará tu mano. Dios está en todo lugar y en donde quiera que nosotros vayamos, podemos experimentar su guía y su mano acompañándonos. ¿No les parece eso maravilloso? Ahora pensemos en el otro atributo de Dios, en que Dios es todopoderoso. Si Dios es todopoderoso, pues no hay nada imposible para Él. No hay absolutamente nada que Él no pueda hacer.
Dios prometió un Salvador allí en Génesis capítulo 3 versículo 15, después de que Adán y Eva pecaron. Dios usó su poder y planeó todo de la mejor manera, y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, pues vino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien hemos predicado y hemos estudiado muchas cosas de él. Vino a este mundo, nació, posterior a ello murió, y Dios le levantó de los muertos, venciendo la muerte, venciendo la obra de Satanás y venciendo el pecado. Dios le resucitó y prometió Jesús mismo darnos vida eterna. Si creemos en Cristo, podemos tener vida eterna. Eso lo prometió Jesús. Si yo creo en un Dios todopoderoso que puede darnos vida, ¿será que también le puedo entregar unas cosas pequeñas? Si pudiéramos comparar la obra grandiosa de Cristo, entregándole nuestro destino eterno, que es lo más grande que nosotros podemos confiarle a alguien, ¿por qué no le confiamos a veces las situaciones más pequeñas? Sé que pensar en el poder de Dios, en que Dios es todopoderoso, ahora, ¿qué implicación tiene para mí? Le he entregado lo más grande, que es la salvación. ¿Será que yo no le puedo entregar aquellos problemas y situaciones en que a veces estoy viviendo en adversidad? Claro que sí, yo se los puedo entregar. Situaciones difíciles, adversidad, pruebas. Dios me dice que Él me da fuerzas cuando yo no tengo ninguna. Puedo fortalecerme en Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás atravesando alguna dificultad? Ahí es donde vamos a Dios, un Dios todopoderoso, que no hay imposible para Él, y que Él nos da fuerzas, que Él nos la renueva, que Él nos fortalece. En Él hallamos nuestro consuelo, nuestra roca eterna, nuestro refugio. Allí podemos acudir. ¿Has ido al Dios Todopoderoso? ¿Le conoces como el Dios Todopoderoso, el cual puedes entregar tus problemas? ¿Mm? Pero también el tercer atributo que quiero que meditemos hoy es que Dios es creador. Y como creador, pues es nuestro dueño, nos planeó con un propósito, pero también es muy inteligente y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios es nuestro dueño, le pertenecemos porque Él nos creó. ¿Sabes cuál era el propósito también de Dios al crear al hombre y al crear todo esto que tú puedes observar en este mundo? Su gloria. Quería que le diéramos gloria. Tristemente en Génesis capítulo 3, con Adán y Eva, cambiamos la gloria de Dios. Pero Dios en su amor, en su misericordia y en su plan eterno, restauró eso a través de la obra de Cristo. De manera que si yo reconozco y entiendo mi condición de pecador y creo en Cristo, puedo hallar un propósito. Puedo ahora sí cumplir ese propósito de Dios de darle la gloria a Él. Cuando ya creo en Cristo, soy un hijo de Dios, puedo andar en buenas obras, puedo darle la gloria a Él y cumplir el propósito para el cual fui creado. Cristo va a cumplir su propósito y su meta. Dios, como nuestro creador, nuestro dueño, tiene una meta, su gloria, pero también conformarnos a su imagen, conformarnos a la imagen de Cristo. Eso habla Filipenses en el capítulo 1, de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos esa esperanza final de que nuestro creador sabe que es lo mejor para nosotros, es nuestro dueño, tiene un propósito con nosotros, y nosotros podemos entregarnos a Él, entregar nuestra voluntad y saber que los planes de Él son lo mejor que nosotros podemos tener. Fuimos y seremos conformados a su imagen. Qué glorioso el pensar en que sí hay un propósito. Si tú vives sin propósito, tienes que entender primeramente qué era lo que Dios planeaba, qué era lo que Dios pensó para el hombre, y pensó en una comunión íntima con el hombre. Eso se dañó, pero el producto final, la restauración de Dios a través de Cristo, es mucho mejor. Entonces, para que estemos pensando nosotros, Dios como omnipresente, yo no tengo la oportunidad y ni puedo tener ese pensamiento, estoy solo, nadie me entiende, porque a donde quiera que yo vaya, allí está la mano de Dios para guiarme, para acompañarme, para alentarme. Un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, tiene que ver también conmigo, porque los problemas, las tribulaciones, las pruebas, Él me puede fortalecer en medio de ellas.
confiamos en eso. Y si confiamos también en un Dios que es nuestro creador, pues nos creó con un propósito y Él será fiel en cumplir ese propósito. ¿Confías tú y conoces a Dios? Aquí hay tres atributos y vimos muchos más en un solo versículo y hay mucho más que profundizar en este texto. Pero vuelvo a las preguntas con las cuales comencé. ¿Confías en Dios? Y si confías, ¿ya le conocías? ¿Le conocías como el Dios Todopoderoso, como tu creador, como tu dueño, como el Dios omnipresente? A medida que estamos más en la palabra, que podemos leer nuestras Biblias, más le vamos a conocer. El propósito de conocerle es amarle más. Y si le amamos, ahí sí le podemos obedecer. Que el Señor nos ayude y nos guíe y que tengan un muy buen día. Señor y Padre, gracias por este día, por la bendición de tu palabra y poderte conocer y contemplar. A ti damos la gloria y las gracias por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hasta una próxima vez, que el Señor les continúe bendiciendo y no olviden leer sus Biblias, suscribirse a este canal también si quieren recibir más devocionales y si tienen de pronto algún tema en específico que les gustaría que tratáramos, pues déjenlo ahí en los comentarios. Un abrazo hermanos y hasta la próxima. Chao.